Hola, bienvenidos a la clase de ecografía. Esta es una clase introductoria a la ecografía. Mi nombre es Camila Rojas, yo soy matrona ecografista, soy profesora asistente del Departamento de Promoción de Salud y la Mujer, al cual se adscribe la Escuela de Obstetricia. Soy magíster en Educación en Ciencias de la Salud y también soy la coordinadora del curso. Bueno, y dado que soy ecografista, trabajé 2 años realizando ecografías en centros de atención primaria. Por lo general realizo las clases de ecografía obstétrica y también de introducción a la ecografía. Y hoy día vamos a ver algunos parámetros generales en ginecología también, para que en el fondo pueda ser más fácil la interpretación de ciertos informes ecográficos cuando ustedes van al campo clínico. Por lo general, cuando ustedes acuden al campo clínico, se enfrentan con informes y no entienden qué es lo que significa, por ejemplo, LCN o DBP. Ustedes dicen, profe, ¿qué es? Entonces nos vimos en la necesidad de poder incorporar una clase introductoria a la ecografía y de esa manera también es algo que se les vaya haciendo un poquito más amigable. Lo primero que uno se pregunta es cómo creemos que se ve la ecografía. Cuando uno se va a hacer una eco, se imagina la primera imagen, ¿no? Me pasa en una tele por el abdomen y bueno, así se ve el feto, el bebé, ¿no es cierto? Pero en realidad no. ¿Cuál es la realidad fotográfica? Esa que ustedes pueden ver en la parte superior, ¿no es cierto?, izquierda de la diapositiva. Esas son 2 fotografías mías que yo tomé, ¿no es cierto?, realizando ecografías. La primera, la imagen superior, es una fotografía que tomé a una mamá de 18 semanas de gestación y que por lo general tú no tienes esa visualización. Ella era muy delgada, tenía muy buena imagen. A veces hay mujeres que tienen buena, otras tenemos no muy buena imagen. Y me resultó bastante tierna la foto porque no es muy probable tomarla, como les comentaba. Y aparte que se ve su perfil muy claro, su abdomen, ¿no es cierto?, sus piernecitas en la parte inferior. Entonces una parte un poco que los invita también a lo que es la carrera de obstetricia, ¿no? Y en la parte inferior, acá me van a tener que creer, uno en general ve las fotos ecográficas y al principio no entiende mucho, así que no se angustian. Al menos no es mi objetivo que puedan entender una foto como tal, sí ya en segundo, para que puedan aplicarlo en tercer año, pero ahora yo me conformo con que sean capaces de identificar, por ejemplo, qué parámetros se miden en el primer, segundo, tercer trimestre, eh, qué otros marcadores medimos, ¿no es cierto?, qué objetivos tienen las ultrasonografías en los diferentes trimestres, qué parámetros vemos en ginecología, qué beneficios tiene una ecografía transvaginal por sobre una abdominal o viceversa, ventajas, desventajas, etc. Bueno, en la imagen inferior ustedes lo que ven son unas curvas, ¿no es cierto?, como con aceleraciones y desaceleraciones. Esa curva que se ve hacia abajo es cuando nosotros realizamos la medición de los latidos cardíacos fetales, ¿ya? Entonces nosotros medimos ciclos. De hecho, la parte ustedes van a ver baja, sube. Entonces yo puedo medir los 2 picos, que son las 2 partes superiores, y ese ciclo va a ser una medición de los latidos. Por ejemplo, 144 latidos, 150 latidos por minuto. Entonces el ecógrafo a mí me da esa medición y yo la realizo y después la registro como responsable del examen y cuando realizo también mi informe ecográfico. Bueno, pero a veces nos preguntamos también, ¿no es cierto?, cómo se hace la magia de la ecografía. Y acá yo le saqué una foto a mi ecógrafo, con el cual trabajé hasta hace poco realizando ecografías, y ustedes pueden ver que el ecógrafo no es tan nuevo, pero a pesar de ello era sumamente funcional. Era un ecógrafo del año 2008 y que andaba bastante bien. Podíamos hacer hasta ecografías en 3D si así lo queríamos. ¿Ya? Entonces ustedes pueden ver una pantalla, es como un computador, que en la parte inferior, de hecho en la imagen del lado derecho, ustedes pueden ver el teclado. ¿Ya? Hay un trackpad que es como un círculo al centro, que yo lo muevo y me voy moviendo donde quiero medir. ¿Ya? Y tiene una serie de perillas y teclas que nosotros las sabemos operar, para eso nos capacitamos. Tiene los 2 transductores, que es lo que yo coloco en el abdomen o lo que yo introduzco dentro de la vagina para poder realizar una ecografía, ya sea ginecológica u obstétrica. Y en la parte de abajo se desprende un teclado que es como un computador, lo que a mí me facilita poder escribir, por ejemplo.
Si yo coloco ovario izquierdo y ovario derecho, yo puedo colocar arriba ovario derecho, o OI o OD, que son las abreviaciones, y así el profesional que recibe la ecografía puede ser capaz de corroborar lo que yo estoy mencionando en el informe, en la fotografía que también la adjunto. Entonces es bastante útil el teclado cuando uno trabaja, sobre todo con imágenes o hallazgos que son importantes de informar tanto en la imagen que te respalde, como también en el informe ecográfico. Bien, bueno, ahora adentrándonos un poco más en el tema. ¿Qué es el ultrasonido? ¿Cómo lo definimos? Principalmente el ultrasonido se define como una serie de ondas mecánicas que se originan por la vibración de un cuerpo elástico. Aquí les voy a recordar un poco la física a algunos, pero se van a dar cuenta, yo les voy a poner una foto de transductores que tienen una parte negra. Y esa parte negra tiene cristales piezoeléctricos que cumplen con las características de un cuerpo elástico y que pueden vibrar, pueden moverse, y al moverse generan un impulso eléctrico, ¿ya? Y se propagan por un medio, que, ¿cuál es el medio? Bueno, el tejido corporal al cual estamos insonando, o donde yo estoy colocando mi transductor para poder ver un útero, para poder ver un feto, etc. Y las frecuencias de estas ondas superan las que nosotros somos capaces de escuchar, ¿no es cierto? Son ondas de muy, muy alta frecuencia. Igual vamos a trabajar con transductores que les llamamos de alta frecuencia y algunos de baja frecuencia, ya como lo vamos a ver más adelante. Ahí en la imagen es solo un diagrama en el fondo para que podamos entender cuán altas son estas ondas de ultrasonido. Bien, ¿qué es la ecografía propiamente tal? Es una herramienta diagnóstica. Ojo, esta puede ser una aseveración, pero también lo podemos negar. ¿Porque la ecografía nos sirve para diagnosticar? Sí, muchas veces nos sirve para diagnosticar, pero otras veces no nos sirve para ello. Por ejemplo, en caso que yo requiera realizar un diagnóstico de cáncer, ¿puedo realizarlo mediante una ecografía? Sin duda que no. Yo puedo sospechar por una imagen, por ejemplo, un gigante en el ovario. Yo digo, esto no encasilla las otras patologías que yo conozco. Puedo hacer una sospecha de un cáncer ovárico, pero no la voy a diagnosticar con la ecografía. ¿Se va a diagnosticar con qué? Con una biopsia del tejido o con otra imagenología complementaria, TAC o resonancia. Entonces, ¿es realmente una herramienta diagnóstica? En ocasiones sí, y en ocasiones solo es complementario o contribuye a hacer un seguimiento de ciertas patologías o también de gestaciones, que eso es totalmente fisiológico. Bien, entonces por ejemplo me pueden decir, profe, ¿cuándo me sirve para hacer diagnóstico? Hay una patología que es benigna, que es ginecológica, que se llama miomatosis, que son tumores benignos que aparecen en el ovario y que tienen diferentes localizaciones, clasificaciones y que ustedes lo van a aprender muy bien en cuarto nivel conmigo. Y en ese caso, nosotros, bueno, podemos hacer un tacto vaginal, una exploración y podemos decir este útero está aumentado de tamaño y la mujer no está embarazada. Sospecho de un mioma. ¿Qué le hago a esa mujer? Una ecografía ginecológica para saber si realmente tiene una miomatosis, ¿ya? Entonces ahí yo podría hacer un diagnóstico con ello, pero no en el caso de un cáncer, por ejemplo, ¿ya? Entonces esa aseveración es un poco discutible y por eso se las pongo subrayadas, destacadas con un asterisco, porque es muy importante que lo entiendan, ¿ya? Obviamente esta herramienta utiliza, ¿no es cierto?, ondas acústicas de alta frecuencia, que son ultrasonidos básicamente, y que obtenemos imágenes de un órgano insonado. Cuando yo me refiero a órgano insonado, es cuando yo coloco el transductor en el abdomen y quiero ver, por ejemplo, vejiga. Quiero ver útero, entonces yo me dirijo a explorar ese órgano, a eso me refiero. Y bueno, mágicamente digitalizamos una imagen, o sea, yo coloco un aparato y a mí me aparece una imagen al frente mío. ¿Cómo realizaremos esa magia? Ya, y esa magia también la vamos a explicar porque es parte de la introducción de cómo entender cómo funciona un ecógrafo. Antes de pasar a ello, acá les presento los transductores. Los transductores son los aparatos que yo utilizo que van conectados al ecógrafo para realizar el examen. Si es abdominal, voy a usar el redondito, el que se ve en la parte inferior, izquierda. Si es transvaginal, utilizo el de la parte superior. Les dije que tenían una parte oscura, negra en el centro. Se ve muy bien en el transductor abdominal, que está en la parte inferior izquierda, y ahí es donde se encuentran los cristales piezoeléctricos, que son los que vibran
y los que nos van a facilitar que nosotros podamos tener la imagen, como lo vamos a ver a continuación. Bien, con respecto a cómo logramos ver la imagen, son 4 pasos básicos. Primero, estos cristales piezoeléctricos que yo les acabo de mencionar, que no se ven, pero que están en ese array, así se llama, que es el centro oscurito, ¿no es cierto?, del transductor, vibran. Yo he hecho gel, ¿no es cierto?, que es un medio conductor. Acuérdense que todo lo hago con gel en la ecografía. Entonces yo estoy insonando, vibra. Al vibrar, ¿qué es lo que pasa? Se produce un impulso eléctrico y luego del impulso eléctrico lo que hace la máquina, que es el ecógrafo, traduce ese impulso eléctrico, lo codifica en bytes. Recuerden que los bytes es una unidad, ¿no es cierto?, que el computador tiene, que me permite a mí escribir, ver imágenes, ver videos, etc. Entonces al transcribir en el fondo este impulso eléctrico, transformarlo en bytes, lo que tenemos es una digitalización de la imagen, y es por eso que yo solo al apoyar mi mano con el transductor puedo observar una imagen ya, porque el ecógrafo hace este proceso de manera interna. Pero gracias a quién? Principalmente a los cristales piezoeléctricos. Si nosotros no tuviéramos cristales piezoeléctricos, no podríamos obtener, ¿no es cierto?, una imagen dentro del ecógrafo. Bien, volviendo un poco a los tipos de transductores, tenemos distintas clasificaciones, tipos, etc. Los que me importa que conozcan es el convexo y lineal. Tenemos el transductor endovaginal o transvaginal, que es el que aparece al centro en la izquierda, y tenemos también el transductor convexo o obstétrico, que es el que aparece arriba y abajo. Algunos son más redondos que otros y generalmente los obstétricos son bastante más redonditos. Se los menciono para que ustedes sean capaces de reconocerlo. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera que hacer una ecografía por vía abdominal, ¿cuál voy a utilizar? El redondito. Si yo la necesito hacer por vía transvaginal, el que dice transductor endovaginal. Aclaración, siempre se las hago cuando hago la clase presencial. El transductor endovaginal no ingresa todo a la vagina, porque siempre se asustan. Ven el tamaño de ese transductor y dicen, aquí algo pasa, no es posible ese tamaño y ingrese en la vagina. Ingresa, pero no todo el transductor. Posiblemente ingresen 2 a 3 centímetros o 4 centímetros, pero no va a ingresar todo el transductor. De hecho, muchas de nosotras nos ha tocado hacer ecografía que a veces no es necesario introducir de sobremanera el transductor, y a veces ya solo apoyando el gel con la ecofunda, que es un preservativo no lubricado, que protege a nuestro transductor para que lo podamos usar de paciente en paciente, ya en el labio menor, por ejemplo, a un costado, si yo lo apoyo, ya a veces puedo ver útero o puedo ver alguna imagen ginecológica. O sea, es así de sensible. Eso es lo que quiero transmitirles, y también para que no se asusten de que la ecografía necesariamente causa dolor u otro. ¿Ya? Bien, ¿cuáles son los transductores que utilizamos en ginecobstetricia? Tenemos el convexo. El convexo es un transductor lineal, pero con la superficie convexa, o sea, es redondito. ¿Ya? Se utiliza en embarazos, generalmente cuando ya ustedes van a aprender después fisiología del embarazo, y van a darse cuenta que el útero es un órgano pélvico que se hace abdominal a partir de las 12 semanas aproximadamente. Por ende, podemos recién realizar una ecografía abdominal más o menos entre las 11 o 12 semanas. ¿Ya? Son de baja frecuencia y también se utilizan en ecografías ginecológicas abdominales. Por ejemplo, les pregunto a ustedes, ¿alguna se ha realizado este tipo de ecografía? ¿Por qué escogimos una vía abdominal y no una vía transvaginal? Bueno, posiblemente alguien que no haya iniciado actividad sexual, donde vamos a realizar la ecografía por vía abdominal y no por vía transvaginal o rectal, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso utilizamos el transductor convexo. Si lo realizamos transvaginal, se realiza en general hasta las 11 semanas, es de muy alta frecuencia, tiene muy buena visualización y se utiliza tanto en gineco-obstetricia, ¿no es cierto? Ahora también lo utilizamos en ecografías de segundo trimestre para poder medir el cuello, que es una de las mediciones que hacemos como ecografistas también en esa imagen. Bien, acá hay una imagen real donde está el transductor lineal convexo, que es el más chiquitito, el que está hacia abajo, y el grande, que está completo, que ahí lo pueden ver, es el transvaginal. Como les decía, no se introduce completo en la vagina, sino solamente en la parte superior, ya para que les quede claro. Bien, ¿qué parámetros ecográficos nosotros evaluamos en ecografía ginecológica?
Antes de ver estos parámetros, yo quiero que entiendan algo. Voy a hablar de cortes. Toda la vida vamos a hablar de cortes. Y que decimos imagen transversa, corte sagital, axial, etc. Y ustedes no van a entender nada. Entonces yo les puse una imagen de un limón o de una naranja. Y ustedes van a ver que si uno parte la naranja es redonda, ¿no es cierto? Yo la parto así, tengo dos mitades. Y es como la imagen superior que pueden ver en la diapositiva. ¿Ya? Ese corte es transverso. Por ende, cuando yo diga, este es un corte transverso del útero, si yo soy una naranja y me parten por la mitad, digamos cerca de la pelvis, me parten y me abren, dejan toda esta parte de arriba a un lado y me miran ustedes desde arriba, ven mi útero de esa manera. Ese es un corte transversal. ¿Bien? Y el corte de abajo es como si cortáramos la naranja. No sé si alguna vez les ha pasado que cortan mal el limón o la naranja y le sale como una tela. ¿Sí? Esa tela es el otro corte que generalmente nosotros hablamos de corte sagital, etc. ¿Ya? Pero en el fondo generalmente hablamos de corte transversal, que es así, y el otro corte que es sagital, cuando hacemos un corte así. Y el corte axial o antero-posterior es cuando cortamos acá, por ejemplo, me sacan toda esta parte, me miran de frente y me miden de un lado a otro. ¿Ya? Ese es el antero-posterior. Entonces, para que ahora me entiendan cuando yo les diga las imágenes que traigo que son mías para que las puedan conocer. Bien, continuando con la clase, nosotros tenemos distintos diámetros, por ejemplo, distintos parámetros de visualizaciones, ¿ya? En el útero tenemos diámetro antero-posterior, que es lo que yo les explicaba, desde adelante hacia atrás, longitudinal, como el limón mal partido, y transverso, como el naranjo limón bien partido. Puede ser, el útero puede estar hacia adelante, con el cuerpo hacia adelante, hacia la parte anterior de mi abdomen o pelvis, y hacia la parte posterior. Cuando está hacia la parte anterior, le denominamos anteversoflexión. Anteversoflexión. Cuando está hacia atrás, le llamamos retroversoflexión. ¿Ya? También evaluamos su tamaño, su forma. Evaluamos el endometrio, que les recuerdo que es lo que se descama cuando las mujeres tenemos menstruación. Evaluamos también el largo del cérvix y el miometrio, si está homogéneo, heterogéneo, que es la parte como de afuera del cuerpo del útero. Los ovarios también los evaluamos, tanto derechos como izquierdos, sus diámetros, sus aspectos, si son quísticos, foliculares, sólidos, etc. Y también si corresponde el volumen. Vemos la vagina y las trompas de falopio o tubas uterinas no deben estar visibles, ¿ya? Porque cuando se ven implican que puede ser una patología. Bien, este es un corte del útero que es sagital, el limón mal partido, digamos. Entonces ustedes pueden ver mirando de frente a una mujer, ¿no es cierto?, con un corte sagital, pueden observar un diámetro antero-posterior del útero y pueden ver cuando el útero tiene la parte, no sé si la ven, pero hay una parte como curva en la imagen que se ve así, ¿sí? Hacia este costado, hacia el lado izquierdo. Esa parte que hace este dibujo quiere decir que está hacia adelante y eso se llama anteversoflexión. Cuando la imagen está invertida y esa parte redondita se ve hacia allá, hacia el lado derecho de la pantalla, le llamamos retroversoflexión. Hay que tener cuidado porque a veces nosotros hacemos ciertas maniobras cuando los úteros son grandes para que nos caigan en la pantalla y los giramos y se ve como en un espejo. Entonces hay que mirar muy bien los informes porque a veces nosotros informamos como retroversoflexión, pero es porque nosotros hicimos movimiento para que se viera al revés, ¿ya? Pero esa es una imagen en general de un útero totalmente normal. También tenemos un diámetro transverso, que yo mido de lado a lado antes del comienzo de las tubas uterinas bilaterales, mido esos dos puntos y ese es el diámetro transverso del útero. ¿Cómo era el corte? Recuerden, como un limón bien partido por la mitad o una naranja. Me sacan la mitad y me miran desde arriba. Eso es un corte transverso de útero, para que lo entiendan, ¿ya? Esa vía es por vía abdominal. ¿Y saben por qué sé que es abdominal? Porque si miran la parte superior está la línea roja. Dice vejiga. Arriba hay un tejido y después hay una línea. Es una línea que hace como un círculo y es grande.
¿sí? Y eso da cuenta de que en el fondo el transductor utilizado y la vía utilizada es abdominal. Mientras tanto que si se ve como una pelota de ping-pong, que la vamos a ver un poquito más adelante así, eso es transvaginal y ustedes inmediatamente viendo una foto saben qué vía se utilizó para realizar la ecografía. Ya ese es un nuevo tips que les entrego. Esta es pregunta de prueba. Se los digo al tiro porque todos los años la preguntamos y es algo que ustedes ya tienen que empezar a manejar. Por ejemplo, dentro de la ecografía ginecológica abdominal, ¿qué ventajas y desventajas tenemos? Ventajas, tenemos un amplio campo de visión porque yo me puedo pasear con mi transductor en todo el abdomen y evaluar todo lo que yo tenga que evaluar. ¿Ya? Es una técnica no invasiva porque yo no introduzco nada por ninguna cavidad, a diferencia de la intravaginal, ¿no es cierto? Es apto para todas las edades, puedo hacer una mujer que haya o no iniciado actividad sexual, por ejemplo, ¿ya? Pero obviamente la voy a priorizar en mujeres que no han tenido actividad sexual. Desventaja, requiere de vejiga llena. Si alguna de ustedes se la ha realizado, te hacen tomar 1 litro de agua, te aprietan el abdomen cuando estás con 1 litro de pipí y eso molesta. Por ende es muy desagradable cuando uno tiene que aguantar el pipí y te están apretando para poder ver la imagen. Entonces eso es una desventaja, ¿ya? Utiliza ondas de baja frecuencia, por lo tanto la calidad de imagen no es muy nítida. Te cuesta mucho visualizar, ¿ya? Y a veces el meteorismo intestinal también puede interferir la visión. Ojo que eso a veces ocurre en la transvaginal pero con menos frecuencia, porque uno lo ve. Tú ves burbujas que se mueven al lado y mueven los órganos, pero igual lo puedes mover y puedes medir o puedes visualizar. Pero en cambio en el abdomen es un poquito más complejo. Y en la transvaginal, ¿cuáles son las ventajas? Es de muy buena resolución, tienes muy buena calidad de imagen porque tiene ondas de alta frecuencia. Hace diagnósticos más precisos por la calidad de imagen, pero también porque estamos mucho más cerca de los órganos que estamos insonando. O sea, si yo insono el abdomen, van a aprender en anatomía que hay muchas capas para abajo, en cambio en la vagina estoy al lado del útero. Entonces, obviamente veo mucho mejor. Y es útil en gestaciones pequeñas, ¿no es cierto? Y las desventajas que requieren: la vejiga vacía. Por fisiología van a aprender que la vejiga nunca está realmente vacía. De hecho, nosotros producimos 1 ml minuto de orina, entonces no tenemos la vejiga totalmente vacía. A veces en embarazos pequeños yo le digo a la usuaria, vaya a hacer pipí, y hago pasar otra usuaria. Y me demoro 20 minutos con esa usuaria. O sea, la usuaria cuando llegue a mi camilla va a tener 20 ml de pipí, lo que a veces equivale a un saco gestacional pequeño, y va a entorpecer mi visualización. Por ende, siempre la usuaria tiene que ir justo antes al baño o una vez que la ingresen y ya se desviste y el box tenga baño, hacer pipí antes de realizarse el examen para tener la mejor visualización y las mejores imágenes por parte del operador, que somos nosotros los ecografistas. Es un examen invasivo, obvio, metemos un transductor en la vagina, eso es invasivo y puede ser molesto. No duele, pero puede ser molesto. Hay algunas maniobras que duelen más, que causan dolor, que es la maniobra para ver ovario, ¿ya? Pero en general el resto no molesta o no duele tanto. Y en ocasiones también no abarcamos grandes extensiones porque yo al estar en la vagina no me puedo mover más que esto. En cambio en el abdomen tenía una gran visualización. Amplio campo, en realidad, no buena calidad de imagen. Ecografía obstétrica. Miren qué linda esta imagen, yo la encuentro muy bonita porque podemos ver a un bebé muy pequeño, debe tener fácilmente unas 12 semanas, 12 más 5 por ahí. Y si ustedes lo ven, el CRL es el LSN y lo que nosotros realizamos es una medición de la longitud cefalonalga. Medimos de la punta de la cabecita a la punta del huesito del coxis que se está formando del potito, y esa medición es lo que comanda de decir, a ver, este bebé tiene 13 semanas, tiene 11 semanas, ¿ya? Entonces esa es una de las mediciones clásicas que nosotros realizamos en obstetricia, sobre todo en primer trimestre. Esta también puede ser pregunta de prueba, así que se las adelanto para que la tengan presente. Intente no memorizar, intente aplicar. De hecho, les adelanto que con la profesora Marcela hemos preparado un set de casos para que ustedes puedan aplicar sus conocimientos, ver cómo van, ¿ya? Obviamente que vamos a abrir un foro y pueden discutir lo que quieran conmigo, ya no hay ningún problema, pero también tienen que ustedes ir midiendo su autoevaluación, cómo va su aprendizaje. Entonces, importante, ¿cuáles son las medidas ecográficas que yo puedo visualizar antes de las 12 semanas?
saco gestacional, saco vitelino y LCN. ¿Cuáles son las medidas ecográficas que puedo visualizar hasta las 14? Entre las 2 y las 14 se incorpora el diámetro biparietal, que yo mido desde aquí, este es el parietal. Entonces mido desde aquí a acá este diámetro. Y eso se llama biparietal. La longitud del fémur es LF y el perímetro cefálico es como si me pusieran una corona acá y me midieran todo este perímetro. ¿Ya? Nosotros hacemos un corte y medimos ese perímetro cefálico en los fetos. Uno dice, uy, ¿cómo la profe hace un corte? Moviendo al transductor. ¿Ya? Y a veces los bebés no cooperan mucho y se mueven y cuesta un poco pillar la foto, pero se puede. Las estructuras, el saco gestacional y el saco vitelino y el embrión. A mano izquierda, yo voy a mover mi mano en espejo, van a ver en la mano izquierda, si ustedes miran la pantalla, su mano izquierda, van a ver una foto con un círculo negro. Lo negro se llama eco negativo en ecografía y lo blanco se llama hiperrefringente, que quiere decir que es muy blanco, ¿ya? Entonces van a ver una imagen econegativa, que es negra al centro, con un halo blanco que es hiperrefringente, o sea que es blanco brillante. Y que al centro tiene como un huevito muy pequeño que desprende de la parte superior. Ese huevito muy pequeño se llama saco vitelino. Y el huevito más grande negro se llama saco gestacional. Y ahí no vemos embrión porque es muy pequeñito. Quizás tiene 5 semanas ese embarazo. Mientras tanto, que al costado derecho, mano derecha, usted está viendo la pantalla y su mano derecha es la foto a la cual me estoy dirigiendo. Ahí podemos ver dos cosas. Podemos ver que esa ecografía, ¿por qué vía fue hecha? ¿Se acuerdan lo que les dije? Que era como una pelota de ping-pong cuando se hacían por vía transvaginal. Fíjense, si ustedes revisan las diapositivas que tienen acceso a ella, van a ver en la imagen anterior que decía vejiga, así un transductor, era grande, ¿no es cierto? Una zona grande. En cambio acá es chiquitito y hace como una U o como una pelota de ping-pong. Eso es porque se hizo por vía transvaginal, la hice por vía transvaginal. Van a ver entonces de nuevo ese circulito pequeño, van a ver una imagen econegativa hacia la izquierda de la imagen y ahí a un costado del lado derecho van a ver un círculo muy pequeño y ese es el saco vitelino, que es muy parecido a lo que se ve en la imagen del lado. Pero al lado van a ver algo que no había y ese es el embrión, donde tiene la cabecita que tiene como un huevito, después bajamos, se le ven los esbozos de manito y al final se le ve como una colita. Ese es el embrión, ¿ya? Y debe ser un embrión fácil de unas 7 u 8 semanas de gestación. Bien, acá hay otra imagen donde se ve solo saco gestacional al lado izquierdo y al lado derecho es otra imagen mía de un útero bicorne. Una mujer fue embarazada y me dice, no, yo ya tuve un embarazo en otro país, todo bien, etc. Y le hago la ecografía y veo esta imagen. Y yo dije, acá no hay un útero. Quizás son 2 úteros, un útero doble o un útero con 2 cuernos, que es como en forma de corazón. Le llamamos bicorne. Y efectivamente, de hecho, habían 2 fetos, era un embarazo gemelar, en un solo cuerno del útero y tenían una sola placenta. ¿Ya? Entonces a veces uno se puede encontrar con esas imágenes y es bueno que ya vayan escuchando ciertas mnemotecnias. Eso no es pregunta de prueba, es solo para que lo conozcan. Bien, vamos familiarizando con lo que nosotros medimos, ¿ya? Les puse color para que puedan entenderme cuando les hablo. En la parte superior hay una imagen que tiene 2 letras, PC y DBP. PC es perímetro cefálico y van a ver al centro una imagen roja con una línea muy gruesa, que es lo que les dije, si me ponen una corona y me miden todo esto, es mi perímetro cefálico. Eso es lo que yo hago haciendo la ecografía. Y el DBP era el diámetro biparietal de los 2 parietales. Entonces me dibujan una línea acá como la dibuja la línea fina roja que está en esa imagen. Ese es el diámetro biparietal. Imagen inferior van a ver una imagen que dice LCN. Y esa imagen es la longitud céfalo-nalga, desde la punta de la cabecita hasta la punta del potito de ese bebé. Y la de acá, del lado derecho, es la longitud del fémur, que también está escrita ahí en verde. Y nosotros medimos como haciendo cuclillas, por ejemplo, como sentándome, y yo me miro los muslos, ese es el fémur y eso es lo que yo mido, ¿ya? ¿Eso para qué lo mido? Bueno, para saber qué edad gestacional tiene ese bebé. Ya para eso nosotros lo medimos.
Y acá hay otras dos fotos mías. La foto del lado izquierdo es una calota. La calota, ustedes van a ver que acá hueso. Esto, ¿no es cierto?, es la calota. Y tenemos una de 12 semanas y otra de 18 semanas. Y ven las diferencias de las estructuras cerebrales, ¿no es cierto?, neuronales, muy distintas en una o en otra. Ya en una vemos cisterna magna, en otra un poco ya de cerebelo un poquito más formado, y podemos medir y podemos hacer ciertas mediciones que a las 12 semanas no realizamos, pero a las 18-20 sí realizamos. Bien, otro parámetro que pueden encontrar es hueso nasal. Nosotros hablamos del hueso nasal presente o ausente y después van a aprender que se mide en el segundo trimestre de embarazo, pero en el primer trimestre solo vemos si está o no. Y la translucencia nucal es el espacio que está detrás de la nuca, acá. Y ese espacio nosotros lo medimos en una fotito de perfil que se ve muy bien en la primera imagen al costado izquierdo. Y si está todo bien, no hay problema, pero si está aumentado de tamaño, derivamos para poder descartar otras patologías. Por ejemplo, el síndrome de Down o trisonomía 21, o otras trisonomías o patologías más bien de cromosomas. ¿Bien? Y a mano derecha van a ver una foto de un bebé haciendo esto. Es una imagen de perfil donde se le ven los deditos y donde se ven acá en la nariz 3 puntitos blancos. El de más abajo es el huesito nasal. Bien, son imágenes para que ya se vayan familiarizando un poquito más con la ecografía. Esta es una imagen de los latidos cardíacos fetales. Yo les dije que tomábamos ciclos. Hay una flecha verde, como una línea verde. Ese es un ciclo, con el otro del lado es un solo ciclo, y eso ya te va a dar los latidos cardíacos fetales y te los da automáticamente la máquina, que es el ecógrafo. ¿Qué otras mediciones hacemos en eco? Acá hay otras fotos de un útero bicorne en una condición ginecológica, no de embarazo. Un dispositivo intrauterino de cobre, posiblemente lo escuchen mucho, y se ve hiperrefringente, se ve blanco, muy muy blanco. Y es la imagen del centro que dice View. Y la imagen del lado derecho, yo les mencioné que habían unos quistes que eran, o unos, ¿cómo les dije? A los miomas les llamé una patología benigna, ¿no es cierto? Son tumoraciones benignas. Ahí se ven los miomas uterinos, que son unas pelotitas que dan como una imagen hacia atrás, así como posterior. Eso es clásico de los miomas y también los podemos ver, y también se los adjunto acá. Bien, generalmente ustedes van a escuchar o van a leer mucho en la ficha clínica fecha de última regla, y le van a preguntar a la señora cuándo fue la fecha de última regla. Pero en la ecografía nosotros corroboramos la fecha de última regla con lo que medimos. Por ejemplo, ¿cómo está el largo de la longitud cefalonalga? ¿Cómo está el fémur? ¿Cómo está la cabeza, el perímetro de la cabecita o el diámetro biparietal? ¿Está acorde con la fecha de última regla? Bueno, y ahí ustedes lo van a aprender en segundo año, que hay días de dispersión. O sea, yo puedo aceptar 5 días, por ejemplo, una eco de 8 semanas, que la mamá me diga tengo 8 semanas de atraso, de amenorrea, sin regla. Y la ecografía dice, no, por mediciones ella tiene 8 más 3 semanas. Está bien, pues tiene 8 semanas y 3 días. Y eso estaría aceptado. Ahora, si la mamá dice, hoy tengo 8 semanas sin regla, pero la ecografía me dice tiene 12 semanas, es un mes de diferencia. Eso no está bien, ¿ya? ¿Y a quién le creemos? A la ecografía, porque a veces uno puede tener sangrados que no son regla, confundirlos y equivocarse en ese sentido. Entonces, siempre nos guiamos por lo que vemos, y lo que medimos y vemos es la ecografía en este caso. En este caso, la ecografía se utiliza mucho como un signo también de vitalidad fetal, ver cómo está el feto, el número de fetos, dónde también está el embarazo localizado, etc. ¿Ya? Tips y recomendaciones para su práctica clínica. Debe revisar bien los informes ecográficos disponibles en la ficha clínica. Póngale ojo, léalos. Es un dato que permite tener información de la gestación. Se considera como un dato clave en la anamnesis de la mamá y del recién nacido, y siempre debe revisar y consultar todos los informes ecográficos que se haya realizado, y debe tener en consideración esto en su práctica clínica. Bien, acá está la bibliografía utilizada en la clase de ecografía. Espero que les haya gustado. Les recuerdo que es una introducción y los invito a desarrollar los casos para que puedan medir su autoaprendizaje, cómo vamos, qué podemos reforzar. Posiblemente abramos un foro con una duración establecida para que ustedes nos puedan hacer llegar sus preguntas. Les agradecería que lo hiciéramos por este medio y no solo por correo electrónico, ya que a veces es un poco difícil si 100 o 115 personas puedan tener a veces la misma duda. Así que atrévanse sin miedo, porque su duda puede ser la duda de su compañero. Bien, muchas gracias y espero que disfruten la clase.